Bueno, mi nombre es Jorge Dieterlizzi, soy socio de PPU y en esta oportunidad tengo el agrado de conversar con Juan Sebastián Gómez. Juan Sebastián Gómez es un abogado con un recorrido internacional muy interesante y dice ser experto en derecho digital. Mm, Yo creo que por respeto con los oyentes necesitamos que Juan Sebastián nos cuente qué es el derecho digital, porque ese puede ser un término bastante novedoso y sería interesante oír de un experto qué es el derecho digital. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por la introducción. Y sí, efectivamente, pues creo que es un término del que poco se habla, por lo menos en la comunidad legal colombiana. Sin embargo, es una expresión y un área del derecho, digamos, que está surgiendo bastante en el plano internacional y tiene que ver con un área de práctica que engloba todos aquellos aspectos o áreas del derecho que pueden tener un componente digital. Y eso involucra tanto áreas tradicionales, como lo pueden ser, por ejemplo, las telecomunicaciones, los medios audiovisuales, propiedad intelectual con componentes digitales, pero también áreas mucho más novedosas y que tienen o que tratan de responder a desafíos legales como la privacidad, protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial. Luego, es una práctica bastante transversal que comprende áreas diversas del derecho. Bueno, pues muy interesante porque sin duda, pues estamos entrando a la era digital eh, en todo el sentido de la palabra. De manera que me gusta saber que no se trata necesariamente de un área nueva, sino que en el fondo es un área que recoge disciplinas digamos, ya conocíamos, pero que ahora se enfocan desde el punto de vista digital. Muy bien, y usted mencionaba rápidamente temas como de redes sociales. Me imagino que también va a estar muy asociado entonces el derecho digital con temas sensibles como la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación pública, la responsabilidad obviamente por publicación de contenidos, que cada vez es más difícil de limitar. Mm, Efectivamente, el tema de las redes sociales y plataformas es quizás una de las verticales más grandes en este tema porque es algo que en nuestra actualidad y con la masificación de Internet y de redes sociales, pues casi que todos los ciudadanos vivimos eso día a día y nos enfrentamos pues a algunas discusiones o tenemos que ver discusiones que salen en redes sociales, algunas bastante agitadas, otras mucho más constructivas, pero evidentemente todo lo que sucede en las redes sociales, el contenido que difunden los funcionarios públicos, los debates académicos que se pueden dar ahí son muy relevantes para la construcción de una sociedad democrática y evidentemente eso trae unos retos jurídicos interesantes que están asociados a esos derechos que mencionaba usted al principio. Muy bien, y entonces eso me da la oportunidad para preguntarle, Juan Sebastián, por una sentencia que entiendo que es reciente de la Corte Constitucional, que me pareció muy interesante el tema. Según lo que entiendo, la sentencia decidió decide en relación con si los congresistas pueden o no bloquear a ciudadanos en redes sociales cuando me imagino que los ciudadanos utilizan esas redes sociales para divulgar información relacionada con las funciones de los congresistas. Asumo que es cuando los critican. Mm, ¿Cómo es el cuento de esa sentencia o qué fue lo que pasó? Me parece muy interesante que ya la Sí, Corte Constitucional esté metida en ese detalle de temas digitales. sí, efectivamente esa es una sentencia bastante reciente que se conoció por parte de la Corte Constitucional y básicamente se decide en sede de revisión una tutela que presentó un periodista alegando que su perfil había sido bloqueado, o sea, su perfil de sus cuentas de X y de Facebook había sido bloqueado por una representante de la Cámara
de la comunidad indígena Wayuu, que fue elegida por la circunscripción de colombianos en el exterior. Y esa cuenta había sido bloqueada y evidentemente al ser bloqueada no podía, digamos, tener acceso al contenido, a las publicaciones que esta congresista publicaba en su red social. Y esto obviamente, pues tratándose de una red social o de una cuenta de una red social de una congresista, de un servidor público, pues genera todo un análisis y una tensión entre derechos el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información pública, participación política, pero también hay una tensión de derechos con eh, los derechos que tiene esta congresista a una vida libre de violencia digital y política. ¿Y por qué le digo eso? Porque el accionante, el periodista que presentó la tutela, pues había hecho varios comentarios insultantes, denigrantes, especialmente metiéndose con su condición de mujer, tema de violencia de género, y pues por eso esta congresista toma la decisión de bloquearlo. Luego, eh, es un caso bastante interesante que trae, digamos, todos estos análisis y la Corte se mete de lleno a analizar una cantidad de temas, pero es un tema que también ha tenido relevancia en otras jurisdicciones y de pronto en un rato lo conversamos porque no sé si algunos lo recordarán, pero el presidente Trump, que en su primer mandato, bueno, y en este también, pero en el primero fue mucho más explícito porque era la primera vez que un mandatario utilizaba de esa forma las redes sociales, se dedicó a bloquear a muchos de sus contradictores y esos casos tuvieron bastante trasegar judicial y también en otros o con otros servidores públicos de Estados Unidos ha habido decisiones judiciales muy importantes. Entonces es un tema caliente, interesante en redes sociales que involucra pues temas y asuntos de gran relevancia constitucional. Bueno, muy interesante. Para beneficio de los oyentes, ¿qué número es la sentencia de la que estamos hablando? Por supuesto, esta es la T-149 del 2025. Muy bien. Y en su opinión, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta sentencia? Pues a ver, esta es una sentencia que obviamente pues tiene que ser analizada con un poco de cuidado por ser una sentencia de tutela, pues tiene efectos interpartes y los análisis que hace la Corte pues están muy ligados tanto a la condición del periodista, porque por su calidad de periodista pues digamos existe una mayor relevancia constitucional y protección constitucional en el acceso que él debe tener a la información y su participación en el debate público, pero también a la condición o a, digamos, a quién es este servidor público que está bloqueando al periodista. Porque como lo decía al principio, es una mujer, es de la comunidad indígena Wayuu y es representante de los colombianos en el exterior. Entonces, todos esos elementos los tiene en cuenta la Corte para hacer su análisis. Y digamos, lo interesante de este análisis es que la Corte eh, llega a la conclusión de que la medida de bloquear a este periodista es una medida que resulta, que responde a una finalidad constitucional imperiosa, porque la congresista está tratando de proteger sus derechos eh, ante los ataques que afectan su integridad personal y su dignidad humana. La Corte también dice que es un bloqueo que es idóneo para alcanzar esa finalidad y que es necesario, pero lo que la Corte sí rechaza, digamos, en este análisis de proporcionalidad, es que la medida sea proporcional, porque constituye una restricción excesiva y bastante intensa a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y a la participación política. Luego, sí, es una decisión bastante relevante porque nos dice, ok, los servidores públicos, cuando en sus redes sociales están dando información pública, información que los ciudadanos pueden utilizar para, por ejemplo, conocer qué proyectos han realizado, cuáles son sus planes a futuro, para realizar rendición de cuentas, para informar qué está sucediendo en el interior de su entidad, pues evidentemente son un foro público y por tener esa connotación, pues todos los ciudadanos deberían tener acceso a él. Luego, restringir el acceso a estas redes sociales. Y la Corte ya hace algo muy interesante, es que dice, estamos en una democracia digital. Y las redes sociales se convirtieron en ese mecanismo, en ese medio donde suceden gran parte de las interacciones políticas, una parte importante de las interacciones políticas. Luego, sí resulta bastante complicado que en un caso se permita a un funcionario público bloquear a un usuario particular de conocer esta información.
porque, pues, como lo decía antes, por la relevancia y por la importancia que tienen las redes sociales hoy en día en la discusión política. Ok, pero le entiendo entonces que también en sus justas proporciones, es decir, el funcionario público no debería bloquear a alguien porque simplemente sea un contradictor, pero aquel contradictor debe ser en todo caso respetuoso y debe ser en todo caso, digamos, dirigirse correctamente en relación con el funcionario público sin entrar Correcto, digamos, en correcto. manifestaciones. Tan es así que en la parte resolutiva la Corte le ordena al periodista remover todas esas publicaciones que tengan ese contenido. Y ahí es algo muy importante que, digamos, la jurisprudencia en Estados Unidos ha desarrollado un poco más, digamos, por la gran cantidad de casos, y es que, eh, digamos que es una discusión teórica bastante compleja porque ellos tienen diferentes tipos de foros y diferentes criterios para identificar cuando estamos ante un foro público, un foro privado, o un foro delimitado, o un foro designado como público, pero las decisiones judiciales en Estados Unidos han sido claras en establecer que los mismos funcionarios públicos o entidades oficiales pueden establecer reglas para el uso adecuado de esas redes sociales y que, por ejemplo, limitar el acceso a ciertas personas, a ciertos contenidos, a que se publiquen mensajes de odio, que ahí, digamos, tenemos un poco de diferencias con Estados Unidos y es que la libertad de expresión allá abarca mucho y casi que todos los discursos están protegidos, salvo muy limitadas excepciones, y el discurso de odio, quiérase o no, se considera protegido por la libertad de expresión. Entonces, eh, hay una tensión ahí que también es importante ver a nivel internacional cómo evoluciona, pero lo que está claro es que en Colombia, pues esa violencia, ese discurso de odio, especialmente cuando está atado a temas de género, pues debe prohibirse y eso es lo que reprocha la Corte en este caso, pero destacando que la medida de bloquearlo no es proporcional eh, por las afectaciones que generan los derechos de libertad de expresión, acceso a la información y participación política. Pero Juan Sebastián, en esa jurisprudencia de Estados Unidos, la medida de bloquear, mm, digamos, también es considerada excesiva, o usted diría que en eso se parecen, o la jurisprudencia de Estados Unidos a la nuestra, o se diferencia. Digamos que a ver, para claridad, el año pasado salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que marcó la pauta en estos temas, porque lo que había sucedido antes era que conocíamos solamente sentencias eh, de juzgados y tribunales de inferior jerarquía. Entonces ya la Corte Suprema de Justicia fijó unas reglas claras y digamos que permite el bloqueo en ciertos casos. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, estas cuentas de redes sociales son utilizadas por los funcionarios públicos, sí, para hablar de acciones estatales y acciones públicas, pero también algunos las utilizan para temas privados. Entonces, lo importante y dos criterios que fijó esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es que primero el funcionario que utilice esa red social tiene que tener autoridad real para hablar en nombre del gobierno, del Estado o de la entidad que corresponda en una cuestión particular. Y segundo, que tiene que aparentar ejercer esa autoridad en las publicaciones relevantes. Luego, se le da una connotación a que la cuenta tiene que tener una connotación oficial, que no haya ninguna duda de que sea oficial y que quien está hablando en nombre de la entidad pues tenga el poder para hacerlo. Aquí en Colombia, como se ve, digamos, es interesante porque la jurisprudencia de la Corte en el año 2021, una sentencia de tutela, fijó unos criterios para establecer cuándo una cuenta oficial o una cuenta de un servidor público podía entenderse como un foro público. Entonces ya digamos que sí, la Corte también ha fijado unos criterios, la Corte Constitucional colombiana ha fijado unos criterios para decir cuándo estamos ante una cuenta que es utilizada para fines oficiales y cuándo no. Entonces, eso también es relevante porque habrá que mirarlo caso a caso para saber el uso de la cuenta y el contenido y el sentido de los mensajes que se dan ahí para saber si la decisión de bloquear a alguien es proporcionada y justificada. Bueno, interesante. ¿Por qué no hablamos un poco
de otra sentencia que entiendo fue recientemente expedida por el Tribunal Superior de Medellín, tribunal que ha tenido fama de ser un tribunal juicioso y serio. De manera que interesante oír lo que ese tribunal dijo en relación con la responsabilidad civil por publicaciones en páginas web. Cuéntenos un poco de eso, mm, Sí, bueno, porque bueno, pues hoy por hoy todo el mundo tiene una página web. Entonces, ¿cómo es ese cuento? claro, claro, este es un caso que sí, como usted bien lo dice, es un caso de responsabilidad civil, donde se analizan algunas particularidades que tienen que ver con Internet, y digamos ahí el componente digital interesante para tener en cuenta. Y este es un caso en el que el demandante interpone una demanda de responsabilidad civil en contra de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, porque esta entidad en el año 2011 había republicado una noticia de una revista de amplia circulación nacional en la que se hacían ciertas alegaciones respecto del demandante, alegaciones que resultaron eh, probadas eran falsas. Se decía, pues, por ejemplo, que este señor no tenía un título médico, que este señor había falsificado firmas, había falsificado cédulas, eso lo decía el artículo de este medio de comunicación, y simplemente lo que hizo esta Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva fue republicar ese contenido en su página web, además introduciéndole un título que era bastante sugestivo, eh, donde creo que decían algo así como el cuerpo del delito. Entonces evidentemente eso como que le generaba una connotación negativa, y ahí pues el tribunal analiza una tensión entre los derechos a la libertad de expresión y comunicación que tiene la sociedad y los derechos a la honra y al buen nombre de una persona. Ok, es decir, pero en el fondo ese sería un tema más o menos parecido a si un periódico mm, eh, da una noticia falsa sobre alguien o un noticiero, en fin. Es decir, ahí hay novedad digital El o es análisis simplemente por el hecho de que se hizo a través de una página web. el análisis es similar, pues porque es un tema de responsabilidad civil y pues los tres elementos de la responsabilidad tienen que estar acreditados. Pero aquí la Corte es perdón, el tribunal hace una distinción bastante relevante, y es que dice se trata de dos daños distintos. Uno es el daño que genera y ocasiona la publicación en la noticia por el medio de comunicación en sus plataformas físicas o digitales. Y otro daño distinto es el daño que puede causar quien difunde ese contenido en sus propias páginas web, replicando un contenido que es falso, difamatorio, eh, o que ataca a una persona sin fundamento. Entonces el tribunal acá dice, sí, digamos que el análisis de responsabilidad sí podría ser similar, pero son dos daños independientes, sobre todo porque en este caso particular sucedieron casi que con un año de diferencia. Entonces, evidentemente, pues la condición de quien padece el daño de la víctima varía, y sí creo que hay elementos que tienen un componente digital aquí, porque cada vez es más usual que tanto individuos o empresas que tienen página web, pues simplemente se dedican a repostear contenido, a replicar lo que dijo otro, y efectivamente ahí hay dos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad de quien escribe, de quien de pronto no hace una investigación juiciosa para contrastar los hechos y redactar el artículo, y otra es la responsabilidad de quien replica ese contenido, que también tiene un deber de leer y saber qué es lo que está difundiendo a través de digamos, de contenidos o de plataformas digitales, porque eso le puede acarrear una responsabilidad, que es distinta, sí, y tan distinta es que en este caso, por ejemplo, el tribunal está de acuerdo en que los perjuicios que se le reconocen al demandante tienen que ser eh, digamos, la mitad del valor de aquellos que se le reconocieron
en la demanda que también le ganó al medio de comunicación. Bueno, interesante porque en el mundo digital, digamos, repetir publicaciones, retuitear, pues es bastante fácil. En consecuencia, un poco el mensaje de la sentencia es, ojo, que usted también puede incurrir en cierta responsabilidad cuando usted está replicando información que no es cierta. Esa sería la conclusión. Sí, de acuerdo. Acá hay una particularidad que hay que tener en cuenta y es que a esta Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica se le exigió un deber de diligencia y cuidado mayor por la importancia y relevancia que tiene dentro del gremio médico. Entonces, Ok, evidentemente, su deber de cuidado al replicar ese tipo de publicaciones y, digamos, tener acceso, ok, vamos a verificar si efectivamente claro, esta persona es un médico o no es un médico, si estos procedimientos si eran así o no eran así, pues obviamente el tribunal dice, acá el estándar de diligencia es mucho más alto que el estándar de diligencia que se le puede exigir a un ciudadano común y corriente que simplemente replica lo que dijo un medio conocido, de pronto no tiene todos los elementos para juzgar, para conocer, pero creo que es un punto de partida para analizar este tema de la responsabilidad de la réplica o el retweet o la redifusión de ese contenido, porque pues no solo es responsable quien lo escribe, sino también quien lo difunde, y ahí hay que mirar el alcance que puede tener esa publicación, que es digamos lo sin que dice duda. en Estados Unidos como el power of reach, a qué tanta gente puede llegar. Y efectivamente esta sociedad de médicos pues podía llegar a una gran comunidad de médicos y impactar lo que se pensaba. Eso mismo puede replicarse respecto de otras personas en el ámbito digital que tienen muchos seguidores, que tienen mucha capacidad de influir. Entonces son criterios que evidentemente se tendrán que ponderar en un caso particular. Claro, tiene todo el sentido. Una cosa es que una persona natural replique o redifunda algo y otra cosa es digamos, una entidad más seria, con mayor alcance, en teoría con mayor credibilidad lo haga. Mm, Muy interesante. Óigame, no lo puedo dejar ir sin hacer una pregunta mm, que tiene derecho a no contestarla. Mm, Eso que pasó esta semana del comunicado falso sobre la salud del senador Miguel Uribe Turbay, en donde pues sacan un comunicado como si fuera emitido por la Fundación Santa Fe de Bogotá, eso ¿en qué raya? Es decir, eso es, más allá de que imagino que será un fraude por tomar la firma del director de la clínica sin autorización, pero digamos, eso desde el punto de vista del derecho digital, ¿usted cómo lo ve? En Sí, ahí donde, evidentemente quien hace esa publicación, pues puede tener consecuencias civiles, hasta de pronto penales, porque evidentemente pues está difundiendo información falsa y con eso puede estar afectando a distintas personas, obviamente pues al círculo cercano de la persona que se puede ver afectada por esta noticia. Eh, pero ahí está la discusión en redes sociales de, por ejemplo, temas de moderación de contenido, de si tienen una obligación o no de eliminar este tipo de publicaciones, que esa es otra discusión, digamos, de mucho mayor calado y profundidad que de pronto en otra oportunidad se puede abordar, porque esa es otra cuestión distinta que no fue, digamos, objeto de la discusión ni en la sentencia de la Corte de Tutela en cuanto al bloqueo de la cuenta de este periodista, ni obviamente tampoco la del Tribunal Superior de Medellín, pero son cuestiones que hay que analizar y que son la orden del día en el mundo digital. claro. Bueno, pues Juan Sebastián, muchas gracias. Muy interesante. Seguramente tendremos de estos casos eh, cada vez más porque pues sin duda estamos en un mundo cada vez más digitalizado. De manera que le agradecemos mucho su generosidad por esta entrevista y bueno, cuando sepamos de algo nuevo, interesante, lo volvemos a molestar. Por supuesto que sí, Jorge. Muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y claro que sí, aquí estaremos siempre que haya algo relevante que reportar y comentar para el interés de todos. Así que nada, un gusto.